tomar su asiento, muchas gracias. El día de hoy yo estuve pensando, mi papá ya me había dicho, el domingo en la noche vas a predicar el miércoles, y yo dije, sí, cómo no, claro que no. Y hoy que lo vi muy malito, sí le dije, papá, dime la verdad. Le dije, ¿era broma o era en serio? Me dijo, ¿es en serio? ¿No me estás viendo? Y yo, Santo Cristo de la Gloria. Entonces estuve piense y piense, Dios mío, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo hablar? Soy muy rara para hablar, de repente hablo de más y de repente hablo de menos. Y lo único que a mí se me ocurrió fue hablar de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque es algo que en todo el año pasado, y bueno, desde que nos fuimos para Estados Unidos, mi esposo y yo, lo he estado viviendo y lo he estado viendo, he estado conociendo este lado de Dios que nunca, a pesar de haber crecido en la iglesia, de que mis papás son pastores, yo nunca me había atrevido a experimentar de esta forma. Entonces dije yo, vénganos aquí, hablemos de la gracia. Busqué en el diccionario la definición de gracia y vienen miles de definiciones, pero hay una que es específica para los cristianos, para quienes creemos en Dios, y dice, es el don que Dios concede a el hombre para que alcance la salvación. Me llamó mucho la atención porque nosotros sabemos que nuestra naturaleza es una naturaleza que se equivoca, como decía el salmo que estábamos leyendo al principio. Tendemos a equivocarnos, nuestra naturaleza es de pecado. Entonces me llama mucho la atención esto, la gracia es un regalo para que nosotros podamos alcanzar la salvación a pesar de que tengamos errores y demás. En Romanos 5:8, si lo pueden buscar, dice así, bueno, me voy a esperar tantito. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es aquí, en Romanos 5:8, donde comienza la gracia en la que nosotros estamos viviendo en este tiempo. ¿Por qué? Porque antes vivíamos en la ley y teníamos que hacer sacrificios y demás, y Jesús vino a morir para que esto terminara, se rompiera el velo y pudiésemos conocer este lado del Padre que Jesús ya conocía. En días anteriores, estuvimos celebrando la muerte y la resurrección de Jesús y todo lo que esto significaba. Y yo me quedaba pensando en todas las cosas que estoy viviendo yo allá y todo, y digo, a veces no le ponemos mucha atención a todo lo que esto significa. O sea, no es nada más el soy salvo, hago mi oración de fe y demás, sino es el poder caminar en el camino del Señor y poder tener un acceso directo al Padre para poder decirle, ayúdame, me estoy equivocando en esto y demás, cosa que antes no había. Y es aquí donde empieza la gracia. Dice aquí, bueno, esto es lo que cayó sobre nosotros, todavía aún más, porque el pueblo elegido de Dios era el pueblo de Jerusalén, era Israel. Entonces, esa gracia nos alcanzó también a nosotros. En Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración. A mí me llamó mucho la atención que en esta parte dice que Él derrama la gracia y la oración. La gracia no viene sola. ¿Por qué no viene sola? Porque para poder nosotros obtener la gracia, en la salvación tenemos que hacer una oración de fe y declarar que morimos a nosotros mismos y que renacemos a lo que Dios tiene para nosotros, su plan, su propósito. Entonces aquí dice, la gracia y oración. Entonces nosotros en nuestro caminar en Cristo vamos muy contentos, muy lindos y todo, y de pronto, ¡pum!, nos equivocamos. Si antes tú decías muchas maldiciones o te tomabas la cervecilla o lo que sea, que te agarra el coraje o te pegas en el dedo chiquito y se te sale una. O que ya dices, ando bien triste porque, bueno, yo tengo esposo, por eso le digo, mi esposo no me comprende, no esto, no lo otro, y la vida es bien difícil, y luego de repente pasas por el Oxxo y dices, promoción, ¿qué está pasando? Y te avientas una. Y con cada una de esas cosas te vas sintiendo cada vez más lejos de Dios, porque así es. A mí me ha pasado, creo que a todos nos ha sucedido. Pero en estos momentos, aun cuando tú te equivocas, aun cuando tú sientes que le estás fallando a Dios,
tenemos que recordar el sacrificio de Jesús en la cruz, porque en ese sacrificio Él nos trajo la gracia. ¿Y cómo podemos acceder a esa gracia? Por medio de la oración, pidiéndole a Dios, diciéndole, ¿sabes qué, Señor? Me equivoqué, soy bien cabezona, soy bien socarrón, pero me equivoqué y no quiero que tu presencia se aleje de mí. Por eso decidí poner este texto, porque dice que Él derrama el espíritu de gracia y oración. Son dos cosas que como cristianos no podemos desconectar. Si bien Dios tiene misericordia y a veces, aunque estamos lejos, Él todavía tiene cuidado y derrama de su gracia sobre nosotros, nosotros tenemos que recordarnos a nosotros mismos que tenemos que estar en constante oración. A mí a veces me falla porque yo me quedo dormida. Duermo mucho, creo que los que ya me conocen de hace muchos años saben que yo a las 12 del mediodía no me hablen, apenas estoy tratando de abrir mis ojos, pero siempre busco un momento entre el día para agradecerle a Dios todo lo que ha hecho, para decirle, ¿sabes qué, Señor? Estoy fallando en esto. Paco, me está cayendo algo gordo el día de hoy, necesito que me ayudes a amarlo, a respetarlo. Ahora ando enojada por esto, ando enojada por lo otro, y es ahí donde yo he visto la gracia de Dios. Nosotros cuando llegamos a Estados Unidos, esta es como un ejemplo de cuando la gracia está sobre ti y a veces tú no estás muy cerca de Dios. Cuando nosotros llegamos a Estados Unidos, tuvimos 15 días donde Paco no estuvo trabajando, estábamos como que de vacaciones antes de empezar todos los trabajos y todo lo que iba, pues de ver todo lo que íbamos a hacer allá. Entonces, en ese entonces todos nos decían, es bien difícil encontrar un trabajo, el primer trabajo, y es que es bien pesado y no te vas a acostumbrar, le decían a Paco, no te vas a acostumbrar, y a mí me decían, te vas a sentir bien sola y no vas a saber qué hacer y te va a agarrar la depresión y que no sé qué. En aquel entonces, confieso culpable, no estaba yo orando ni le estaba diciendo, Dios mío, ayúdame, ni nada por el estilo. Paco y yo pues estábamos angustiados y decíamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Paco aparte se acababa de operar, entonces estaba delicado, 1000 cosas. De repente en una comidita con la familia, ¡pum!, de repente había trabajo y todo el mundo de que, ¿cómo tienes trabajo tan rápido? ¿Y cómo esto? ¿Departamento o dónde vivir? Pues la gente se tarda 2-3 meses y vas a vivir con tu cuñada esos 2-3 meses y que no sé qué, y así como que, ¡ay, qué bonito! Y todo, pero también Dios, cuando se acabaron las vacaciones y que parte de la familia de Paco regresó para acá, encontramos un departamento bien rápido. Entonces pudimos hacer como que toda nuestra vida normal de allá muy, muy rápido. Yo en aquel entonces no lo había analizado como que era la mano de Dios con nosotros, y le decía yo a mi mamá, ay, Dios me está ayudando mucho, pero nada más lo decía de dientes para afuera, porque aparte pues mi mamita, pues es mi mamita, ¿ves? Nunca, no le iba a decir, mamá, estoy preocupada por esto y por lo otro, ¿no? Ahora que han pasado muchas más cosas, perdimos ese trabajo de una manera que nos sacó mucho de onda. En ese caminar y en ese proceso de perder ese trabajo y ver qué íbamos a hacer nuevo, Dios como que hizo que yo volteara mis ojos hacia Él y me diera cuenta de todo lo que Él me había dado de recién que yo llegué. Entonces estamos en una situación muy difícil y yo comencé a orar, comencé a agradecerle a Dios por lo que tenía, por lo que no tenía, que si nada más comía frijolitos deliciosos, aparte que allá saben medio raros, Señor, gracias por mis frijolitos, gracias por mis tortillitas. Y cuando yo empecé a hacer eso y a pedirle, Señor, necesito de tu mano, necesito de tu gracia, perdóname, me equivoqué, me alejé, he hecho lo que no he debido de hacer y aún así tú has estado conmigo, aún así cuando nosotros llegamos, tú nos mostraste que tu mano estaba ahí, aunque nosotros no queríamos verlo. Entonces seguimos en todo el proceso. Paco fundó una compañía y después se vinieron los tiempos fuertes y difíciles en la compañía donde no hay trabajo. Entonces yo seguía orando y seguía dándole gracias a Dios.
pasamos momentos muy complicados, pero aún así Dios nunca nos dejó, siempre tuvimos para pagar la renta, para pagar el agua, la luz, el internet muy importante, nuestra comida. En el caso de nosotros, pues Paco da la pensión de sus niñas, incluso en eso nunca nos faltó, Dios siempre estuvo con nosotros. Y en aquel momento que estaba todo muy complicado, todo muy difícil, Dios comenzó a tratar conmigo, y que es por lo que creo que estoy yo aquí paradita enfrente de ustedes, aparte que mi papito se sentía un poquito mal. Comenzó a tratar conmigo en hacerme ver que no nada más es vivir en la gracia para poder sobrevivir como cristiano. No nada más es te doy gracias porque como, duermo y me paseo y todo el asunto, sino que tenemos una responsabilidad. Todos los que llegamos a conocer a Jesús en cualquier momento de nuestra vida tenemos un llamado, tenemos un por qué estamos aquí. Entonces Dios empezó a tratar conmigo, yo le platicaba a mi mamá, le digo, es que Dios no me deja en paz, ¿qué está pasando? Y mi mamá, pues es que sigue orando. Y yo, no mamá, es que a mí me da mucho miedo, yo no quiero orar, porque luego, ¿qué es lo que voy a hacer? No mamá, y no mamá. Y pues Dios siguió tratando conmigo, con sueños, comencé a leer mucho más la Biblia. Tengo una aplicacioncita donde la escucho cuando no la puedo leer o cuando estoy paseando a mis perrillos y todo el asunto. Y hubo un punto en el que yo dije, ¿sabes qué, Señor? Yo te voy a servir, sí voy a hacer lo que tú me dices que haga, pero primero tengo que ser totalmente santa, porque ¿cómo le voy a hablar yo a la gente si no soy santa al 100%? Como les digo, si me pego en el dedo chiquito y pues no, yo decía, no, Señor, yo voy a hacer así. Yo me acuerdo que cuando yo hice esa oración, Dios me empezó a hablar todavía más fuerte. Tienes que hablar, tienes que quitarte el miedo, tienes que esto, y yo te creé para esto, así, así. Me recordó la historia de cuando mi mamá estaba embarazada de mí, el show que fue, pues que el embarazo se sostuviera, y luego ya después de que se sostuvo no se quería soltar, nací de 10 meses, entonces fue como que Dios me dijo, tengo un plan para ti desde hace mucho tiempo y hay cosas, y el enemigo está tratando de hacerte pensar que no vas a poder lograrlo y que tienes que ser santo. Si bien hay que ser santos y hay que perseguir la medida del varón perfecto, también tenemos que hacer lo que Dios nos dice, y es aquí donde nosotros nos tomamos otra vez de la gracia y en la oración. ¿Por qué? Porque todos los humanos tenemos errores, tenemos la naturaleza pecaminosa, de cualquier forma, el mal pensamiento, el chisme, el ya viste, y a veces ni platicas, pero trae uno aquí todo el baile adentro y todo el asunto. Entonces Dios trató conmigo en el sentido de que es más fuerte nuestra responsabilidad con Él de predicar el Evangelio, de predicar lo que Él ha hecho con nosotros, que el detenernos por todo lo malo o por todo lo que nos equivocamos. Yo lo siento de esta manera, siento que Dios conmigo me ha dicho, tienes que hacerlo, y en el proceso que tú vayas haciendo lo que yo te pedí, te vas a ir perfeccionando, todas esas cosas se van a ir cambiando. Y también conforme cambian las estaciones de la vida, hay cosas diferentes con las que batallamos, pero la gracia de Dios está ahí para ayudarnos, y que cuando salgamos de todos esos problemas, de todas esas situaciones, podamos decirle a la gente, mira, ¿sabes qué? Jesús hizo esto por mí. Yo batallaba con la lengua o lo que sea, y Dios me ayudó, Dios me cambió, y quiero compartirlo contigo. El hecho de que Jesús haya muerto en la cruz del Calvario es eso. Jesús no murió por nosotros cuando ya éramos santos, Jesús murió cuando el pecado estaba sobre nosotros. Y también la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Por qué? Porque es lo que necesitamos, la gracia de Dios para nosotros y para compartirla. En 2 Corintios 12 dice, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana
Me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, aquí mismo en la Biblia tenemos que, sí, te vas a equivocar, y aunque te equivoques, Dios dice, bástate de mi gracia, tómate, agárrate. Si me equivoco pues es que lo más común y a veces con lo que yo mucho tiempo de mi vida he batallado es con las entonces, si te avientas tú así, o sea, no se trata que la sigas diciendo porque está la gracia, sino es como que, Señor, ¿sabes qué? Se me salió. Paco tuvo la culpa, pero se me salió. Entonces, perdóname y ayúdame a seguir adelante y seguir en lo que Dios tiene. O sea, ¿por qué? Porque ahí también hay poder en Cristo. Por eso también la Biblia dice que Él no llamó a las grandes personas ni nada, Él agarró lo que estaba tirado, desamparado. ¿Para qué? Para que sea el poder de Dios el que sea manifiesto hacia los demás. Amén. Siempre quise decir amén y que dijeran amén, pero bueno, esa es otra cosa. Dice Romanos 6:14, dice, esta es una versión y ahorita les voy a leer otra versión que está un poquito más bonita. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En la versión Dios habla hoy dice, así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios. Vuelvo al sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús es una muestra de amor, de misericordia, de cariño, de paciencia, de gracia. Y en esta parte me gustó mucho que dijera que es la bondad de Dios, porque a veces creemos que nosotros mismos hacemos esa imagen de Dios, y lo digo porque yo aunque crecí en la iglesia, llegué a formarme la imagen de un Dios duro, de un Dios que te regaña y hasta que no te portes bien, no me hables. Como a veces los papás de repente se enojan con uno, ¿no? No me hables, no esto, no lo otro. Pero no, Dios es un Dios de bondad y como un padre corrige, como un padre tiene sus momentos de seriedad con uno, porque a veces uno no se acomoda, pero en sí su naturaleza es amor, es paciencia, es bondad. Entonces nosotros tenemos que decidir si creemos esto de Dios, si queremos caminar en esta parte que Dios nos regala. Y cuando nos decidimos a seguir en esto que Dios nos da, muchas cosas pasan. Primeramente, pues empiezas, al menos lo que yo sentí en mi caso, empiezas a moldear tu mente y empiezas a ver ese Padre de amor, empiezas a entenderlo. Y el agradecimiento viene genuino, agradecerle a Dios por el pajarito, por por el otro. A veces Paco se ríe de mí porque le digo, no, yo estoy en la cocina y gracias Señor por mi cuchara, y estoy lavando mi cuchara. Sí, gracias Señor por mi. Y dice, Paco, ¿qué tienes? O sea, pues dile gracias por todo. Le digo, no, le digo, es que hay que agradecerle a Dios cada una de las cosas que uno tiene, porque también hay estaciones de la vida en las que a veces uno no tiene ni la cuchara ni nada por el estilo. Viene esa etapa y después viene la etapa en la que en este momento yo me encuentro, en la que le entregas todo a Dios. En las situaciones que no puedes cambiar, le dices, ¿sabes qué, Señor? Aquí está. En mi caso, yo le decía a mi mamá, antes de venir la vez anterior, yo estaba muy sorprendida porque yo había hecho una oración, le había dicho, ¿sabes qué, Señor? Yo te entrego mi matrimonio, te entrego a mi marido, te entrego todo lo que hay alrededor de mí. Tengo mucho miedo de entregártelo porque no sé cómo vayas a cambiar tú las cosas en mi vida, pero yo te lo entrego. Es tuyo, yo no lo quiero, yo no puedo hacer nada, no puedo solucionar nada en mi vida. No puedo. He intentado, soy algo controladora, entonces no puedo. Y parte de esas cosas que yo le había entregado a Dios era lo de la ciudadanía. En Estados Unidos hay muchos problemas ahorita con los inmigrantes, en cuestiones legales y en muchas cuestiones. Cuando un día antes de venirme para acá, me despierta Paco, muy temprano, a las 9 de la mañana, a lo mejor no es muy temprano para ustedes, pero para mí sí.
Entonces me dice Paco, ¿sabes qué, Canelita? Me acaba de llegar el correo de que ya me van a dar la fecha para la cita de la ciudadanía. Y yo, Santo Cristo de la Gloria, ¿qué está pasando? Porque yo había orado antes por la ciudadanía, pero siento que no era la manera correcta. Porque yo era, Señor, quiero que me la des así, así, así. Y que le hablen a Paco y que le digan esto y esto y esto. Les digo, soy controladora, soy así. Y yo, no, pues bueno, vamos a agradecer a Dios. Ese día en la noche viajo yo en el camión y venía orando, igual. Dije, Señor, te entrego todo. Y es un ejercicio que estoy tratando de tener para no sentir que pasan cosas buenas y aferrarme a que son porque yo las hice, no. Sino que volví a orar, Señor, te entrego a Paco, te entrego lo de la ciudadanía, te entrego mi familia, te entrego a las niñas de Paco, a mis papás, todos son tuyos, yo no quiero nada. Entonces, al día siguiente le dicen a Paco, el 13 de mayo ya tiene la cita, cuando hay gente que se las han tardado 4 años, 5 años. Paco lo hizo el año pasado, entonces justo cumpliéndose el año es que va a tener Paco su cita para la ciudadanía, gracias. Y estábamos pasando una situación económica muy difícil también allá, y también le dije, te lo entrego, Señor, esta situación es tuya, y así, y gracias a Dios ahorita Paco tiene una oferta de trabajo muy, muy buena, que nunca nos imaginamos, con mucha estabilidad, muchas cuestiones como, ¿cómo se llama eso? Con muchas cosas buenas como del seguro y, pues, sí, prestaciones. No, es que no es esa palabra. Bueno, sí, muchas prestaciones y cosas que a mi viejo le iban a traer tranquilidad, un trabajo de 6 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes, y ándese bien contento y todo el asunto. Entonces, en esa etapa, conforme tú vas avanzando en creerle a Dios en este camino de la gracia, oración y hacer lo que te corresponde, Dios va también supliendo tus necesidades. No significa que si no lo haces, no te va a cuidar. Claro que no, pero como cristianos sabemos y como personas que cuando empiezas en algo y vas avanzando, vas teniendo más beneficios, vas teniendo más cosas, y en el camino de Dios es igual. Conforme tú vayas entregando tu vida a Dios, Él va a ir haciendo y va a ir supliendo todo lo que tú necesitas e incluso lo que no necesitas. No va a dejar de cuidarte en todo el camino, pero debemos atrevernos a acceder a todo lo demás que Dios tiene para darnos, que es su perdón, la salvación y pues su hermosa y preciosa gracia. Y ya acabé. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una pequeña oracioncita. Y quiero que tú en esta tarde recuerdes el punto en el que Dios te encontró. Yo no sé en cuál sea el punto. A mí como hija de pastor, yo recuerdo que hice mi oración de fe cuando tenía 12 años en una célula que teníamos en la casa. Pero mi encuentro real con Dios fue el año pasado. Entonces yo quiero que tú te acuerdes cuando hiciste tu oración de fe, cuando decidiste invitar a Dios a tu vida, todo lo que pasó después, y también recuerdes el momento en el que decidiste, voy a seguir a Dios y voy a hacer lo que Él tiene para mí, ya sea cantando, predicando o lo que sea. Amén. Cierren sus ojitos. Señor Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú aún tienes el amor y el cuidado para nosotros, Señor. Nos sigues hablando, nos sigues moldeando para que podamos cumplir lo que tú nos mandaste cumplir, Señor. Gracias, Padre, por aquel día en el que estábamos en la casa, Señor, y diste a mi corazón la decisión de poder aceptarte en mi vida, de poder caminar contigo, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que me has permitido vivir después de eso, Señor. Ha habido cosas difíciles, ha habido cosas complicadas, Señor, pero tu mano nunca, nunca me ha desamparado, Señor. Te agradezco tu amor, te agradezco tu misericordia y aún más, Señor, te agradezco que este año que pasó, Señor, tú me mostraste el papá que tú eres, el verdadero Dios, no el que yo creía, Señor. Te agradezco tu misericordia, te agradezco tu amor, Señor.
Te pido, Padre, que el día de hoy tú les recuerdes a cada una de las personas que están aquí, Señor, lo que tú has hecho por ellos, Padre, tu amor y tu misericordia, y que si hay alguien que haya olvidado o que no quiera hacer mucho caso de lo que tú quieres para su vida, Señor, te pido que tú se los recuerdes, Padre, que les traigas a memoria todo lo que tú quieres hacer con ellos, y que se entienda que no es nada más para uno, sino es también para predicar tu palabra, para que todos puedan ser salvos, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Trae sueños, Señor, trae visiones, Señor, y a los jóvenes que están aquí, Señor, que ellos puedan experimentar tu amor, que ellos puedan experimentarte como el Padre, el amigo que eres, Señor. Que ellos tengan un corazón dispuesto, Señor, para poder predicar tu palabra en la escuela, con su familia, Señor, y que cada matrimonio que esté aquí también, Señor, sea un matrimonio ejemplar de lo que tú quieres hacer, Señor, con todos, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias por esa gracia que nos das, Señor, y te pido que podamos entenderla, Señor, para poder pelear la buena batalla, Señor, y que cuando lleguemos contigo, Señor, no nada más lleguemos nosotros, sino que también con nosotros podamos llevar a más personas, Señor, a tus pies, a tu morada, Señor, para poder estarte alabando, Señor, y glorificando, que esa es la verdadera naturaleza de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y le dejo el lugar a nuestro pastor que se animó a venir. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por Ceci, amén. Que Dios la bendiga, que Dios fluya en su vida cada día más. Y qué bueno que pudo estar con nosotros. Como que chequen ahí, parece que están ahorcando a uno, chequenlo.